Ok, bueno, primero me gustaría preguntarte que nos expliques un poco quién eres y a quién representas. Sí, bueno, mi nombre es Jesús Pino, vengo de la Siderúrgica del Orinoco, Sider, empresa recientemente nacionalizada, y represento al Frente Revolucionario de Trabajadores Siderúrgicos, que es una organización que nace a partir de la nacionalización de la empresa con la clara intención de llevar a cabo dos postulados del presidente Chávez en el momento que realizó la nacionalización de la empresa, en cuanto a que la empresa tiene que ser una empresa productiva y una empresa socialista. Muy bien, ¿nos puedes contar cómo fue la nacionalización de Sidor? Sí, cómo no. Bueno, la empresa eh, tuvo 10 años administrada por una transnacional, la transnacional Techin, ¿no?, de origen italiano pero con asiento en Argentina, y durante esos 10 años hubo una gran explotación de los trabajadores, lo cual fue creando todo un resentimiento y una inquietud entre los trabajadores que conllevó, ¿no?, a más de 400 paros durante esos 10 años por las condiciones de trabajo que se estaban gestando en la empresa. Es importante señalar que durante los 10 años de administración de la transnacional hubo 18 muertos por accidentes de trabajo, y todo esto fue generando una situación de descontento entre los trabajadores. En octubre del 2007 se genera entonces, producto de la discusión del contrato colectivo, ¿no?, una situación de conflictividad muy fuerte en la empresa, y en marzo llega un momento en que ya la transnacional señala que no va a seguir discutiendo, sobre todo en lo referente a lo que era aumento salarial, ingreso de algunos trabajadores contratados a la nómina fija de la empresa, y el tema de la jubilación, ¿no? Entonces se cerraron las negociaciones, y allí es cuando interviene el gobierno venezolano. El presidente Chávez designa al ministro del Trabajo, Rivero, ¿no?, para que atienda a los trabajadores en su justa reivindicación, y este ministro lo que hizo fue colocarse al lado de la empresa, ¿no? Estaba proponiendo el ministro que se realizara un referéndum entre los trabajadores para saber si los trabajadores aceptaban las propuestas de la empresa o iban a continuar con sus peticiones. El sindicato SUTIS, que es el sindicato que hace vida en la empresa y representa a más de 3.800 trabajadores, entonces no aceptó la propuesta del ministro del Trabajo, y ellos se adelantaron, hicieron un referéndum por su propia vía, obteniendo más del 80% de aceptación, ¿no? Entonces se genera una movilización, y el ministro y el gobernador del estado envían a las fuerzas represivas, lo cual entonces hace que algunos trabajadores fueran detenidos y algunos fueran heridos incluso. Esto llevó a la voz del presidente de la República, y el presidente decide sacar del juego al ministro del Trabajo, ¿no?, y enviar al propio vicepresidente de la República para que se encargara de la discusión. En abril, entonces llegó un momento en que estaban sentados discutiendo el sindicato, el vicepresidente de la República y la empresa no se dio ante ninguna de las peticiones. El vicepresidente llamó al presidente Chávez alrededor de las 2 de la mañana, y el presidente Chávez decidió entonces nacionalizar la empresa, ¿no? Poco en ese momento con el claro objetivo de poder dar respuesta a la solicitud de los trabajadores.
En el momento de la nacionalización, Chávez explicó que él no estaba a favor del capitalismo de Estado, sino que quería más bien que esa empresa fuera una empresa socialista. ¿Nos puedes decir dos cosas? Una, ¿qué ha cambiado en la empresa? Si se han atendido las reivindicaciones de los trabajadores y demás. Y dos, ¿cómo piensas tú que se puede aplicar una empresa socialista? ¿Cuál es el planteamiento del Frente? Yo antes quisiera complementar diciendo que ese ministro no solamente fue removido de la mesa de discusión, sino que además fue destituido, ¿no?, inmediatamente por el presidente de la República, ¿no? Ahora bien, sí... disculpa, ese ministro también había jugado un papel negativo en la lucha de los trabajadores de Sanitarios Maracay. Sí, no, y además había tenido una conducta, digamos, un tanto gris en todas sus actividades, ¿no?, de carácter sindical. Había participado en varios procesos electorales sin obtener triunfo alguno, y bueno, son cosas que uno a veces no se explica cómo llegó a ser ministro del Trabajo. Ahora bien, la pregunta que me hacía, sí, evidentemente el planteamiento que hizo el presidente Chávez en el momento de la nacionalización, que se hizo en el propio sitio, en la propia empresa, primero fue un llamado a los trabajadores a la unidad, ¿no? Es decir, que teníamos que estar unidos, ¿no? Y esto porque él sabía que habían sido los trabajadores los que habían obligado al sindicato, a su sindicato, a unirse. Por ahí habían claramente tres fracciones, ¿no? Y estas tres fracciones estaban cada una jugando a sus propios intereses hasta que los trabajadores, digamos, lo colocaron en una situación de que tenían que montarse a discutir realmente el tema de la contratación colectiva. Ahora bien, el tema de la nacionalización, ¿no?, es un tema realmente importante en el sentido de que es la primera empresa, Sidor es la primera empresa que había sido hasta el año 97 una empresa del Estado, luego pasa a manos privadas y luego regresa, ¿no?, como empresa del Estado, ¿no? El presidente nos dijo, bueno, esta empresa es de ustedes, ¿no?, y ha hecho llamado de manera reiterativa, ¿no?, en que debemos conformar los consejos de trabajadores y trabajadoras. Ese es digamos, el punto crucial de una nacionalización. Dos elementos, ¿no? El elemento de la participación protagónica de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa. No hay posibilidad de socialismo en Sidor si no, evidentemente, los trabajadores no participan en la toma de decisiones y en la controloría, ¿no?, de la empresa. Y luego que los recursos de la empresa sean utilizados, ¿no?, para generar bienestar en el pueblo venezolano. Si no existen esas dos condiciones, evidentemente estaremos reeditando procesos de nacionalización o procesos de estatización de empresas, no como ya tenemos en el mismo sitio donde funciona la siderúrgica, como son las empresas del aluminio, ¿no?, que en estos momentos están claramente debilitadas desde el punto de vista productivo, ¿no?, porque son empresas en las cuales los trabajadores no tienen mayor participación, ¿no? Entonces, desde el Frente Revolucionario estamos señalando que es necesaria la conformación de los consejos de trabajadores y trabajadoras para poder realizar, ¿no?, un planteamiento del propio presidente en cuanto a que la empresa se transforme en un modelo de gestión, pero además no existiría en Sidor, ¿no?, un proceso hacia la construcción del socialismo en la empresa si evidentemente los trabajadores no participan en la toma de decisiones. Hasta ahora la estructura capitalista se mantiene. Nosotros en el Frente hemos hecho un planteamiento, realizamos un documento después de más de 3 meses de discusión, lo entregamos a la directiva, ¿no?, y se lo hemos también lanzado a los trabajadores, ¿no?, como una propuesta y como la única alternativa para poder realmente echar adelante la empresa.
Los otros casos de empresas del Estado, ¿no? En las otras empresas del Estado hay muchísima corrupción, ¿no? Muchísima burocracia, y creemos que con los consejos de los trabajadores y trabajadores podremos evitar que eso ocurra, porque los trabajadores estarían realizando incluso Contraloría Social, siendo vigilantes de los recursos de la empresa, y eso evitaría lógicamente que la empresa caiga en el tema de la corrupción. ¿Y qué impacto ha tenido la decisión de nacionalizar Sidor en trabajadores de otras empresas? Sí, hay algunas empresas en las zonas, fundamentalmente, como es una empresa que construye, elabora material para los hornos, ¿no? Refractarios, se llama Cerámica Carabobo, que hace unos días la declararon en quiebra. Los dueños la declararon en quiebra, bueno, y los trabajadores están al pie de lucha, ¿no? Señalando que la empresa debe ser nacionalizada. Hay otra empresa llamada Suramericana del Aluminio, Sural, que también una empresa privada, está en conflicto por temas también de reivindicaciones de los trabajadores, y estos han señalado que la única solución para resolver el problema, ¿no?, es que la empresa sea nacionalizada. Es decir, que Sidor se transforma ahora, como es la empresa más grande del Estado Bolívar, es la siderúrgica, una de las siderúrgicas más importantes de América Latina, entonces se transforma en una referencia para el resto de los trabajadores. Es de resaltar también que el contrato de trabajo que se firmó en la empresa es el contrato que mejores reivindicaciones se han logrado en todo el país, ¿no?, incluyendo a los petroleros. Con lo cual, entonces, este contrato colectivo viene a ser una referencia para el resto de los trabajadores del país, pero también el proceso de Sidor viene a ser una referencia para el resto de los trabajadores del país. ¿Cuál es el papel que ha jugado y cuál es el papel que debería jugar la clase trabajadora en la revolución bolivariana? Fundamental, ¿no? No existiría proceso revolucionario ni socialismo en Venezuela, ¿no?, si los trabajadores no se incorporan, ¿no?, a este proceso. Ya incluso el propio presidente Chávez ha manifestado su preocupación, ¿no?, porque se da cuenta que la participación de los trabajadores en el proceso es muy poca desde el punto de vista organizativo, ¿no?, porque efectivamente la mayor parte de los trabajadores apoyan el proceso, ¿no?, están conscientes de que no existe otra salida que no sea el socialismo en Venezuela, pero desde el punto de vista organizativo todavía no hay respuesta, desde el punto de vista de los sindicatos, no hay respuesta ni integración, ¿no?, a este proceso de cambio que se está generando en el país. Entonces, si no hay una incorporación de los trabajadores en la construcción del socialismo, evidentemente que no va a haber socialismo posible en el país. ¿Qué sucedió en Sidor durante el sabotaje económico, sabotaje petrolero del 2002? Bueno, la empresa, a pesar de que estaba en manos de la transnacional, la empresa se mantenía operando, y en los programas dominicales del presidente, a los presidentes, él hacía mucha referencia a que Sidor, siendo una empresa privada, aún así se mantenía trabajando. Un grupo de trabajadores opuestos al proceso, fundamentalmente de dirección, llamaron a que se parara la operatividad de la empresa, pero la empresa siguió produciendo. Nosotros funcionamos básicamente con gas, ¿no?, y el tema de gas en esos días era un tema demasiado sensible. Hubo amenazas de que un alcalde de un sitio cercano al sitio donde se generaba el gas, ¿no?, que era en Puerto La Cruz, iba a cerrar el paso del gas, ¿no?, y entonces el sindicato, con un grupo importante de trabajadores, alrededor de 2 autobuses totalmente llenos, se fueron al sitio, ¿no?, e impidieron que esta operación se diera. Pero además de eso, en la propia ciudad de Guayana, los trabajadores impidieron que la empresa que hace distribución de gasolina, ¿no?,
cerrara sus instalaciones, ¿no? Y dejara a Ciudad Guayana sin gasolina. Había, por supuesto, escasez. Recuerden ustedes que el gobierno nacional tuvo que comprar combustible en el exterior, pero entonces ese combustible que llegaba, ¿no? Las empresas monopólicas de distribución de gasolina estaban jugando a cerrar su operación de tal manera de crear más caos. Y ahí los trabajadores fueron también pieza fundamental, ¿no? Para evitar que esto ocurriera. Tú estás hablando de consejos de trabajadores y control obrero. Entonces tú estás diciendo que los trabajadores son capaces de gestionar las industrias y la sociedad. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y no solamente que son capaces, sino que es necesario, ¿no? Si no se rompen las estructuras capitalistas, no podremos obtener realmente eso de que se genere mayor recurso y que esos recursos sean destinados a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todos los venezolanos. Eso no podrá ser posible si los trabajadores no se incorporan, ¿no? A direccionar las empresas. Las estructuras capitalistas han dado muestra de que funcionan para sus propios intereses, de que no son capaces de resolver los problemas fundamentales de las sociedades, y solo a través de estructuras realmente populares, ¿no? Podremos lograr, ¿no? Que haya bienestar, ¿no? En nuestros países. Entonces es eminentemente necesario, ¿no? Que los trabajadores se incorporen a la lucha y que se incorporen también a la gestión y al control de las empresas. El presidente Chávez ha abierto el debate sobre socialismo como la única salida para la revolución bolivariana, pero sobre eso hay muchas opiniones sobre qué es el socialismo, cómo llegar al socialismo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, hay un solo socialismo, no hay otro, ¿no? Ya los clásicos Marx, Engels, Lenin, ¿no? Han escrito al respecto, nos han dado un legado. También hay experiencias importantes que no debemos copiar, pero sí debemos tener como referencia, y la única vía para llegar al socialismo es a través del marxismo, ¿no? Y lo que señalaba anteriormente, a través de la incorporación de los trabajadores a este proceso de cambio. Lógicamente que contrarrestando algunos criterios, ¿no? Que señalan que el socialismo se importa o se exporta, dependiendo de bajo qué óptica se vea. Simplemente es tomar a los clásicos, ¿no? del marxismo y aplicar el marxismo como una ciencia que es, ¿no? A las particularidades de cada sitio. En este caso nosotros estaremos construyendo el socialismo sobre la base del marxismo en Venezuela, con las particularidades que tiene nuestro país, nuestra historia, nuestra cultura, etc. Entonces, no hay diferentes maneras de aplicar el socialismo. Hay diferentes organizaciones que se llaman socialistas, pero muchas de ellas socialdemócratas, ¿no? Bajo el ropaje del socialismo, ¿no? Y solamente en la práctica, ¿no? Y en la teoría hay una sola manera de aplicar el socialismo, a través del marxismo. Y la última pregunta sería, ¿tú qué dirías a los trabajadores y los jóvenes del mundo de por qué deben apoyar a la revolución bolivariana? Bueno, la revolución bolivariana nace en un momento en el cual, se hablaba del fin de la historia, ¿no? Es decir, que viene a ser una referencia, aunque humildemente no deberíamos decirlo, pero viene a ser una referencia de lucha a nivel mundial, ¿no? Hay realmente un proceso revolucionario que se está gestando en el país, ¿no? Con la incorporación del pueblo, ¿no? a este proceso, y yo creo que es diría yo que una referencia, ¿sí? Para el resto de los pueblos del mundo, y sobre todo porque la revolución nace
¿no? Con un carácter profundamente antiimperialista, ¿no? Y con un carácter profundamente popular. Yo creo que son dos elementos que, que deberían tomar en cuenta o mirar. Por lo menos no pretendemos exportar nuestra experiencia del mundo, pero sí que nos vean como una referencia, ¿no? En la lucha de los pueblos por su liberación nacional y por la construcción del socialismo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti.